Pasaba esta línea de 4 con Ángela Torres, Emanero, Karina y Jaimena haciendo Sinvergüenza, sorpresiva cumbia, que va cerrando este segundo bloque de Algo con R, y abrimos, sin solución de continuidad, la columna del mapa de la policía. Voy a saludar formalmente a la compañera Cecilia Samanes. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo va, Matías? Muy bien, muy amable. También saludo a la compañera Karina Di Carlo. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Matías? ¿Todo muy bien? Muy bien, me gusta. Y tenemos conectado, me anuncia el coordinador, a quien va a ser nuestro próximo entrevistado, que van a presentar ustedes. Pero antes cuéntenle a quienes están del otro lado sobre qué vamos a hablar en el día de hoy. Bien, bueno, Matías, en la columna de hoy nos vamos a meter con la gestión de la seguridad de nuestro país. Ajá. Pero esta vez no vamos a hablar de las fuerzas de seguridad, sino que vamos a mirar las empresas de seguridad privada. Mirá. Un tipo de vigilancia que es bien cotidiana de nuestros días. Por donde pasamos encontramos un agente de seguridad privada en algún edificio, pero que se sabe muy poco, ¿no? Total. No es un tema que sea tan conversado. Por eso vamos a abrir algunos interrogantes alrededor del tema que tienen que ver con, por ejemplo, qué rol ocupan estas empresas de seguridad en la gestión de la seguridad de nuestro país, cómo se entrecruzan con la seguridad pública. Claro. Y con qué ideal de seguridad ciudadana se entrelaza. Súper interesante. La verdad que quizás no nos hayamos detenido antes, pero la verdad que están cotidianamente en distintos espacios, ya sea en un departamento, ya sea en un edificio, ya sea en algún evento público, ya sea en comercios, locales, digamos, permanentemente nos encontramos con seguridad privada, y la verdad es que no sabemos absolutamente hasta dónde es el encuadre de actuación que tienen, ¿no? Y cuáles son las posibilidades que tienen de intervenir, qué habría que hacer con eso como ciudadanos, ciudadanas, etcétera. Súper interesante. Exactamente. Bueno, y para eso tenemos un invitado que ya está en línea, porque lo vamos a tener al aire telefónicamente. Él es Federico Lorenc Valcarce, es sociólogo, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de París, investigador del CONICET, que escribió un libro en el 2014 que habla sobre la seguridad privada, la mercantilización de la vigilancia y la protección en la Argentina contemporánea. Hola, Federico, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida en la columna del mapa de la policía. Y a partir del marco... ¿Qué tal? A partir del marco que planteó Karina, queríamos consultarte sobre algunos aspectos de la seguridad privada. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno de la aparición y emergencia de la seguridad privada en Argentina, y más o menos en qué periodo? Bueno, yo lo que diría para empezar es que la seguridad privada es, en primer lugar, un fenómeno mundial o internacional, que no solamente existe en Argentina, aunque es cierto que dependiendo de los países, el modelo o el formato de seguridad privada que predomina es diferente. Por lo tanto, una primera cuestión, no es un fenómeno solamente argentino, es un fenómeno mundial. De hecho, parte de las empresas líderes del sector, como Prosegur, Securitas, 4S, son multinacionales. Por otro lado, es un fenómeno que tiene bastante historia. De hecho, estas empresas líderes de las que te estoy hablando, algunas tienen 100 años o más y surgen en Europa primero. Y en Argentina mismo, el sector de la seguridad privada empieza a aparecer en la década del 50, vinculado sobre todo a la vigilancia de plantas industriales. En los años 80 se traslada un poco hacia los primeros barrios privados, los primeros centros comerciales que aparecen, y ya a finales de los 90 y en nuestro siglo se empiezan a implantar en zonas urbanas centrales, en edificios de departamentos, en pequeños comercios, y por tanto es como que esta historia larga lo que va haciendo es, por un lado, desplazar la seguridad privada de las periferias y de los ámbitos empresariales a los centros y a los ámbitos residenciales. Por eso se vuelve mucho más visible a partir de la década del 90, sobre todo, este tipo de fenómenos. Pero ¿por qué entonces hay este desplazamiento o corrimiento desde el cuidado de las empresas o instituciones fabriles hacia la ciudadanía, digamos? ¿Qué es lo que está demandando la ciudadanía cuando
le está pidiendo al Estado mayor seguridad y termina comprando seguridad privada. Claro. Bueno, en realidad, para explicar el fenómeno en términos integrales, existen distintas hipótesis o teorías, ¿no? Hay una hipótesis que tiene que ver con las transformaciones del espacio, ¿no? Es decir, no solamente el surgimiento de barrios privados, sino también de centros comerciales, de campus universitarios. Así se explicó parte de la expansión de la seguridad privada en la década del 70 en los países del norte, ¿no? Transformaciones del espacio urbano. Por otro lado, hay otra línea que insiste mucho en que en realidad la seguridad privada se desarrolla como actividad diferenciada a partir de que las propias industrias empiezan a tercerizar estos servicios, ¿no? Lo que antes de alguna manera era cumplido por personal propio de la empresa, que podía ser desde un controlador en una planta industrial hasta un portero en un hospital o en un colegio, eso empieza a ser especificado y tercerizado en la empresa de seguridad privada. Entonces ahí hay la idea de que hay un nuevo modo de organización de las relaciones laborales en el ámbito de las empresas, que en parte también son empresas que proveen lugares residenciales y de consumo a las familias y a las personas, que introduce una cierta dimensión. Y en América Latina y en Sudáfrica, y también en parte en Estados Unidos, también se insiste mucho con que la seguridad privada tiene que ver con sociedades crecientemente fragmentadas, con diferencias o desigualdades de clase cada vez más intensas, que lo que producen es no solamente diferencias o desigualdades en las condiciones de existencia, sino también tendencia a la reclusión o a la protección de esos espacios reservados, que no solamente es para los grupos sociales más elevados, sino que es como una especie de catarata, ¿no? La clase media baja se protege de cierta manera, la clase media de otra, y finalmente cada cual encuentra su herramienta o su medio de protección específico. Y esto tiene que ver, sobre todo esto que estamos hablando ahora, con la idea de que hay distintos tipos de demanda corporativa, demanda de organizaciones y también demanda de grupos familiares. Entonces está ahí donde la pregunta tuya, que tiene que ver con qué demanda el ciudadano al Estado y por qué recurre en algunos casos a la seguridad privada, es más pertinente. Y lo que yo diría es, bueno, en la situación actual, digamos en los últimos 20 o 25 años, la demanda de seguridad es creciente, incluye no solamente demandas en términos de protección de la propiedad, que no me roben, que no me asalten, etcétera, sino también de la integridad física y de la vida, y en principio esto se dirige al Estado, empezando por la policía, siguiendo por los intendentes y de ahí para arriba. Que esta demanda hacia el Estado paralelamente recurra a otras herramientas, sea contratar seguridad privada, comprar una alarma que uno monitorea con el celular, organizarse con los vecinos para controlar ingresos y egresos de las viviendas. En realidad, lo que se ve en los últimos 20 o 25 años es una especie de acumulación o de superposición de mecanismos de protección. Algunos que son autogestionados, otros que recurren al mercado, y los más clásicos que tienen que ver con reclamarle al Estado, a la policía, a los gobernantes que se hagan cargo de la propiedad y de la seguridad de las personas. Muy claro lo que nos contás. Aquí estamos con Karina asintiendo todo y con Matías todo lo que nos decís. Pero ¿se puede pensar que hay una pugna entonces entre la seguridad pública y la seguridad privada? Porque el Estado de alguna manera se corrió, digamos. Cuando yo era chica en los bancos había policías y ahora hay personas de las empresas de seguridad privada que te ayudan a cambiar la clave en el cajero automático. Y bueno, la seguridad bancaria es todo un tema, ¿no? Sigue habiendo, según las regulaciones, alguna presencia policial, dependiendo de los lugares, pero es cierto que por una cuestión de tercerización y de baja de costos y el tipo de servicios que brindan las empresas de seguridad, es como que los bancos fueron un espacio muy particular donde eso se desarrolló bastante, ¿no? Es decir, como vos decías antes, los bancos, si vos querés, los supermercados, las farmacias, las tiendas de electrodomésticos, en realidad hay como un doble movimiento, ¿no? Y es que
te pasó del policía al vigilador privado, o si te pasó del cajero que miraba de reojo la entrada al vigilador privado. Son dos procesos distintos, pero es cierto que la existencia misma de la oferta de servicios de seguridad privada hizo que esto fuese generalizando. Dicho lo cual, es cierto que si uno observa los datos de los últimos 10 años, la expansión del personal de seguridad privada fue casi nula, ¿no? Porque de los últimos 10 años más o menos se mantiene la cantidad de personal de las empresas de seguridad privada, y lo que aparece con mucho más frecuencia es seguridad mediada por tecnología, ¿no? Cámaras, sistemas de control de accesos. Entonces, porque también el costo no es accesible para cualquiera, ¿no? Poner un vigilador o 2 vigiladores en un comercio no cuesta lo mismo que tener una cámara monitoreada con un celular. Entonces también es cierto que ahí el sector tuvo como un límite. Y con respecto a si, bueno, vinculado con la seguridad pública, ¿no? Es cierto que hay toda una discusión acerca de si la seguridad privada es como una especie de amenaza al monopolio estatal de la seguridad, cosa que tiene un montón de paradojas, ¿no? Porque por un lado, y esto si bien está cambiando un poco, no desapareció completamente, muchas de las empresas de seguridad privada las crearon ex policías y en el pasado más remoto ex militares, ¿no? Entonces, de alguna manera, son personas que hicieron carreras de 30, 40 años en el Estado, que después arman estas empresas, o no después, durante, y que entonces están muy coordinadas con el Estado, sobre todo con las fuerzas de seguridad y con las Fuerzas Armadas. Entonces, como que ahí no es que es una especie de poder o contrapoder frente a la policía, más bien están coordinados, ¿no? Y eso en términos de las personas que armaron un poco el sector. Y después, en realidad no hay empresa de seguridad privada que no actúe bajo alguna forma de autorización formal o informal de la autoridad policial. Esto se ve mucho más todavía en las provincias, donde el sector está como mucho más cercano a la policía provincial. Entonces es como que en realidad parecería ser más bien un mecanismo de extensión de la red policial hacia el sector privado. Pero bueno, yo siempre igual decía cuando era más joven y empezaba a estudiar estos temas, que había cierta literatura criminológica de izquierda que se lamentaba por el contrapeso que las empresas privadas le hacían a la policía, y era como medio paradójico porque en cierto modo era como estar lamentándose porque la policía no podía hacer su trabajo de manera exclusiva y excluyente, ¿no? Pero bueno, son todos debates un poco también políticos. Claro. Quien dice esto es Federico Lorenc Valcarce, sociólogo y doctor en ciencia política por la Universidad de París. Investigador principal del CONICET, escribió el libro Seguridad Privada, la mercantilización de la vigilancia y la protección en la Argentina contemporánea. Federico, me preguntaba mientras te escuchábamos, ¿cuáles son los alcances de la actuación de la seguridad privada? Debe ser diverso, debe ser según el caso, pero digo, vos que estudiaste un poco a estas fuerzas, ¿cuáles suelen ser los límites que tienen de actuación? Y si conoces algunos casos donde eso se haya desbordado y, bueno, hayan avanzado sobre quizás territorio que deberían haber actuado las fuerzas públicas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son esos bordes? ¿Cómo son esos límites? Correcto, bien. Siempre estamos hablando de como una especie de dualidad, ¿no? Por un lado está la cuestión legal, sí, lo que está permitido y lo que está prohibido, y por otro lado está la cuestión fáctica de qué es lo que pasa efectivamente. Ahora bien, dicho esto, yo diría que hay como dos límites. ¿Qué pueden hacer y dónde pueden hacerlo, ¿no? ¿Dónde pueden hacerlo? En general la seguridad privada está autorizada casi exclusivamente actuar en el ámbito de la propiedad privada de quien la contrata, ¿no? Bien. Si no soy un club de fútbol, soy un barrio privado, soy una clínica médica, contrato seguridad privada de la línea de calle para adentro, bajo orden de quien lo contrata, puede hacer vigilancia, puede hacer aplicar ciertas normas internas, puede controlar bolsos, hace como una especie de derecho a admisión. Pues dentro de la propiedad de quien lo contrata, puede hacer ejercicio de tareas de vigilancia, obviamente sin uso de violencia y sin uso de armas también, eso lo vamos a hablar enseguida,
Pero de ahí para adentro, digamos que puede actuar con ciertos límites, de ahí para afuera no puede actuar de ninguna manera. Por eso la última vez que hablé por radio, creo que fue la última o la anteúltima, que hablé por radio de este tema, que fue hace mucho tiempo, hace más de 5 o 6 años, había sido por el caso de un ventilador privado del coto de Parque Lezama, creo que era, que había agarrado a patadas a una persona desde la puerta del supermercado hasta la esquina. Claro. Y eso había sido un escándalo. Bueno, básicamente esto no lo puede hacer. ¿Por qué lo hace? Probablemente porque es una persona que esté poco capacitada, que no entiende cuáles son los límites de su propia acción. Entonces digo, de la línea de calle para adentro pueden hacer ciertas cosas. De la línea de calle para afuera no pueden hacer nada. Y luego está algo que te señalaba recién, que es la cuestión de los armas, ¿no? Armas en seguridad privada en Argentina hay poquísimas, ¿no? Ajá. La última vez que miré los datos hace un tiempo, estaban habilitados a usar armas algo así como el 4% de los vigiladores. Y en general están habilitados en zonas que no son de acceso público, ¿sí? Adentro de los depósitos, pero donde no puede acceder el público. Claro. O en 2 servicios muy particulares y muy difíciles de regular, que son, por un lado, el seguimiento de mercadería en tránsito, que si bien está hecho mayormente hoy con tecnología, existen todavía el trabajo de quienes hacen culata a través de los camiones, un poco tratando de prever la acción de piratas del asfalto, y por otro lado el sector de transporte de caudal, ¿no? Que directamente en la puerta de cualquier banco a las 2 de la tarde tenés los tipos con armas controlando que alguien salga o entre con dinero al camión blindado. Federico. Esos son los 2 sectores sensibles. Federico, te hago un punto acá, porque nos quedamos sin tiempo, a las 8 termina el programa, pero te vamos a volver a contactar en lo inmediato para poder redondear estas ideas y hacerte algunas preguntas más, porque desde el Mapa de la Policía nos interesa especialmente este área. Te agradecemos mucho este tiempo y la dedicación. Bueno, gracias a ustedes. Lamento haber sido un poco extenso. Quizás. No, para nada. Gracias, Federico. Es un tema complejo y tenemos poco tiempo. Dale, gracias. Gracias. Karina de Carlo, muchas gracias. Y Cecilia Samanes, muchas gracias. A vos. A vos, como Mati, a siempre. ustedes por el espacio. Primero el individuo. Y en defensa del derecho a la vida. Política y otra cosa la libertad es ser político. Somos y liberales. la propiedad. Y después todo el resto. Está roto y no hay afuera. Hay algo con R. Recuperar lo roto, recuperar los retazos, coser los retazos, coser los rotos. Reutilizamos la mierda. Hay algo con R. En lo roto está la R.